¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna. Solo por el hecho de ser humano, estos ya son adquiridos. Esto no discrimina la nacionalidad, el lugar de residencia, el sexo, el origen nacional o étnico, el color, religión o lengua, costumbres o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna, lo que quiere decir que son universales. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Adentrémonos un poco en la historia de cómo nació los derechos humanos. A un principio los derechos humanos no existían, lo que quiere decir que si tú no estabas con las personas adecuadas, tú no estabas a salvo de ser sometido a la esclavitud y también a los hechos más aberrantes que en ese tiempo podían existir. Pero todo esto cambió cuando apareció Ciro el Grande, el cual después de conquistar Babilonia, indicó que todo esclavo podía ser libre y también que cualquier persona podía elegir sus religiones sin importar el grupo en el cual pertenecía. Todo esto fue documentado en una tablilla de arcilla, el cual se lo llamó el cilindro de Ciro, y esto fue un paso para la creación de los derechos humanos. Esta idea se extendió a diferentes partes. Se extendió desde Grecia, India y hasta llegar a Roma, los cuales se dieron cuenta que las personas seguían estas leyes de manera natural, donde se les nombró como derecho natural. Pero aún así, las máximas autoridades no respetaban estas leyes. 1000 años después, en Inglaterra se dio a conocer al rey y también que éste esté de acuerdo para que indique que estos derechos de las personas eran inviolables y que tampoco la máxima autoridad de ese entonces, que era el rey, podía intervenir en estos derechos. Luego, un grupo de rebeldes británicos realizaron la Declaración de Independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres eran iguales, el cual el rey no pudo pararlos, y así es como nace América. Los franceses siguieron después con su propia revolución, con unos propios derechos, insistiendo que estos eran derechos naturales y no eran inventados. Y así pasó el concepto romano de derecho natural y convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todos estaban de acuerdo. En Francia, el general Napoleón quiso derrocar la nueva democracia francesa, el cual se nombró también como emperador de todo el mundo, y casi lo logra. Pero con la unión de los países europeos, estos pudieron derrocarlo, y así es como se da un nuevo inicio para la creación de los derechos humanos. Se redactaron muchos acuerdos internacionales donde se garantizaban estos derechos, pero solamente eran en Europa. Los demás países no estaban calificados dentro de estos, donde en vez de adquirir estos derechos fueron sometidos, invadidos, conquistados por estos enormes países europeos. En la India, un joven abogado dijo que ya estaba suficiente de estas actitudes de los países europeos. Insistió que todos los habitantes de la tierra tenían los mismos derechos, los cuales también los europeos estaban de acuerdo. Este era llamado Mahatma Gandhi. Pero esto no estaría tan fácil. Se llevaron a cabo 2 guerras mundiales, donde Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la tierra. Con sus hornos y sus campos de concentración nazis, pudo exterminar a 90 millones de personas, donde se dio una época oscura, donde se violó los derechos humanos
donde fueron pisoteados hasta llegar casi a la extinción, donde el mundo estaba desesperado por un cambio. En 1945, los países de la Tierra hicieron una causa común donde crearon las Naciones Unidas. Su propósito básico era de afirmar la fe en los derechos humanos fundamentales en la dignidad y el valor de la persona humana. Pero, ¿qué eran los derechos humanos? Si era el cilindro de Ciro, la proclamación de los derechos naturales de Roma, las declaraciones de Francia. Todo el mundo tenía una idea distinta y básica de lo que eran los derechos humanos. Pero finalmente, bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, se pusieron de acuerdo que los derechos eran para todos los seres humanos de la Tierra. Así se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y el concepto francés de los derechos naturales se habían convertido en los derechos humanos. Y así, con una breve explicación de cómo nació los derechos humanos, decir que los derechos humanos son facultades, también son atributos y libertades que tienen todas las personas en el mundo. ¿Y cuáles son sus características? Bueno, son universales. Los derechos que incluyen la Declaración Universal de los Derechos Humanos pertenecen a todos los seres humanos por el mero hecho de solo serlo. También son inalienables. No se pueden enajenar, nadie puede ser despojado de ellos. También son irrenunciables. No se pueden renunciar a ellos aunque sea por su propia voluntad, y por lo tanto son también intransferibles. Nadie más que los propios titulares pueden valerse de ellos. Son imprescriptibles, lo que quiere decir que son para toda la vida. No tienen fecha de caducidad por ningún motivo. También son indivisibles. Ningún derecho puede disfrutarse a costa de otro derecho. No pueden prescindirse de ninguno. ¿Cuáles son sus funciones? Son proteger los derechos individuales, sociales, también cívicos, culturales y políticos. Los derechos humanos se clasifican en 3 generaciones. La primera generación son los derechos de la libertad, los sociales y políticos. También está la segunda generación, que son los derechos a la igualdad social, económica y culturales. También está la tercera generación, que son los derechos de la solidaridad, al medio ambiente, equilibrado, de la paz, del desarrollo de los pueblos.